La concentración de protones se saca con el antilogaritmo de menos pH. Luego el pOH se calcula restándole a 14 el valor de pH. Por último, la concentración de hidroxilo se saca con el antilogaritmo de menos pOH. Para el ejercicio se necesita sacar concentración de protones, concentración de hidroxilo y pOH. Todo esto a partir del dato de pH de fluidos. Todos los cálculos realizados se van a emplear en una tabla de datos y posteriormente con estos mismos datos se va a graficar despreciando el pOH porque la solicitud es solo de concentración de hidrógeno e hidroxilo en comparación a pH. Al comparar los datos de la tabla y verlos en el gráfico, se ve que el pH se relaciona de forma inversamente proporcional con la concentración de hidrógeno. Es decir, cuando aumenta pH, baja la concentración de hidrógeno. Cuando es el caso del hidroxilo, en relación al pH, por el contrario, se vuelve directamente proporcional. Es decir, cuando sube la primera variable, la segunda sube. Para poder calcular el rango de pH en el ácido clorhídrico ocupamos la fórmula de concentración de protones en moles y con eso podemos ocupar la ecuación de molaridad, con la cual ocupamos los datos de masa molar siendo 36,4 gramos mol y 1,5 litros de solución. Teniendo los datos podemos determinar los gramos y con eso podemos devolvernos en la misma ecuación y determinar los moles de concentración, los cuales podemos ocupar nuevamente en la fórmula de concentración de hidrógeno de la ecuación, nuevamente dándonos como rango de pH entre 1 y 3. Para la teoría de Arrhenius, cualquier especie que libere protones y se disocie con agua formando hidronio es considerada un ácido. La teoría de Bronsted-Lowry, cualquier especie que done protones sin importar en qué se disuelva ionizando sus productos es considerada un ácido. Como HCl se disocia con agua y además forma un ion hidronio y ioniza sus productos, es considerado un ácido por las dos teorías. Hidróxido de aluminio y hidróxido de magnesio tienden a buscar equilibrio en pH en la reacción cuando se encuentran con un ácido fuerte como el ácido clorhídrico. También hidróxido de aluminio cuando se junta con HCl forman 3 moles de agua y 1 mol de cloruro de aluminio. Hidróxido de magnesio, cuando se mezcla con 2 moles de HCl, forman 2 moles de agua y cloruro de magnesio. En ambas reacciones disipando un protón y cambiando la acidez. Por eso son antiácidos y neutralizadores. Para calcular una base de NaOH fuerte a 0,1 molar, se necesita la fórmula de molaridad. Para eso requerimos sacar la masa molar de la base, que es NaOH, saca la masa molar, que da 40 gramos partido mol. Luego procedemos a sacar el volumen final que aparece en el gráfico, añadido en la curva, que son 140 ml, y eso hay que pasarlo a litros. Entonces hacemos la conversión de medida y nos dan 0,14 litros. Perfecto, entonces una vez tenemos los datos, reemplazamos en la fórmula 0,1 molar, 40 gramos partido mol y 0,14 litros, teniendo como incógnita los gramos. Pasamos masa molar y litros hacia el otro lado de la igualdad, multiplicamos y nos da un igual a 0,56 gramos necesarios. Hay que preparar una dilución al 0,1 molar para poder hacer una curva de titulación. En este caso con ácido clorhídrico el 0,1 molar. Se ocupa la fórmula de diluciones, se hace una conversión de litros a ml y ocupamos también un ácido clorhídrico que vende Fisher Scientific para poder hacer curvas de titulación. Aplicamos la fórmula, ponemos los 5 molar, los 1000 ml, concentración inicial, volumen inicial, es igual a 0,1 molar, que es la concentración en la que queremos llegar al diluir, y los ml que necesitamos para diluirlo. 5 molar por 1000 ml, partido 0,1 molar, es igual a 50.000 ml, que es lo mismo que 50 litros. De estos mismos 50 litros se van a sacar 100 ml para poder ocuparlo en el experimento de la curva de titulación. En esta curva de neutralización se estudia HCl 0,1 molar como analito, que se neutralizará con una base de NaOH 0,1 molar. Las curvas de neutralización cuentan de 4 fases. La primera fase es antes de agregar el titulante, es decir, cuando el ácido está en su estado normal y no se ve alterado su pH. La segunda fase es mientras se está añadiendo el titulante. En ese momento se empieza a cambiar gradualmente el pH, volviéndolo un poco más básico cada vez que se echa más gotas de la base. La tercera fase es al llegar al punto de equilibrio, que es cuando el titulante se encuentra en la misma concentración que el analito. Allí se produce un cambio brusco de pH, pasando por el punto de equilibrio y el punto neutro, que es 7, hasta subir y llegar a una concentración mucho más básica. En este proceso se activa la fenolftaleína, que es un pHímetro que se utiliza para poder observar visiblemente con cambios de color la cantidad de pH. Y la cuarta y última fase es cuando el titulante sobrepasa la cantidad del analito y ahí es donde se vuelve a mantener constante todo, la curva. En la ecuación
En la ecuación ácido carbónico y bicarbonato, vemos como el dióxido de carbono reacciona con agua y forma bicarbonato. En esta reacción se ve como el dióxido de carbono acepta un protón y toma una carga negativa, y como la molécula de agua dona un protón y queda con carga positiva. Entonces, por lo descrito, si el dióxido de carbono es la base, el bicarbonato sería el ácido conjugado, y el agua actúa como ácido, y los restantes sería su base conjugada. Para calcular la relación del ácido utilizamos la ecuación del pH, en la que calculamos el pK sub A, que es el logaritmo menos K sub A, dándonos 7,35 y teniendo el pH, que es 4,2, el cual lo restamos en 4,3, dándonos 0,5. Y despejamos el logaritmo como pasa antiguo el logaritmo de 0,5, dando unos 1,12 moles de base de bicarbonato por un mol de ácido carbónico. Para determinar el pH y el pH de la solución del tampón, ocupamos los datos de la concentración del ácido y la concentración del bicarbonato de sodio, además del pK sub A, en el que usamos la fórmula del pH, reemplazando los datos primero, calculando nos da 7,13. El cual, para obtener el pH, sabiendo que el pH y el pOH dan 14, podemos calcular el pH restando el 14, dándonos 6,87 pH. Para determinar la entalpía de la combustión del ácido acético a partir de las siguientes reacciones, primero tenemos que igualar la reacción. Esta la hacemos multiplicándola por menos 1 para que se dé vuelta. Esta la multiplicamos por menos 2, va por 2. Pero primero debemos transformar los joules a kilojoules. Esto lo hacemos dividiéndolo por 1000 con la fórmula de 3. Y la otra tenemos que multiplicarla por 2 igualmente. Después cancelamos los productos con los reactantes y podemos sacar el valor de la entalpía de la combustión, dándonos menos 879 kilojoules. Y en la B podemos obtener que la reacción corresponde a exotérmica debido a que el valor solo del sistema, el calor del sistema sale. Ya. Para la pregunta B, siendo la entalpía menor a 879 kilojoules, podemos determinar que es exotérmica debido a que el calor sale del sistema. Y la reacción sea espontánea, la reacción debe ser exergónica. Para eso, delta G debe ser menor a 0 o negativa, siendo una ecuación de delta G igual a entalpía menos temperatura por entropía. Tras eso, los valores hipotéticos de la reacción, escogimos 10 Kelvin por 20 joules partido por Kelvin, dándonos un resultado negativo siendo espontánea. Y en el otro escogimos 10 Kelvin por menos 30 joules partido por Kelvin, dándonos un resultado negativo, igualmente siendo espontánea. Oxidativa, debido a que son compuestos orgánicos, podemos obtener la carga del carbono del grupo específico por la estructura de la electronegatividad. En el caso del etanol, el carbono gana 2 electrones pero pierde un 1 por el oxígeno, quedando menos 1. En el ácido acético, el carbono pierde 3 electrones por los oxígenos, quedando en 3. Por la pérdida de electrones se produce la oxidación. En la reductiva, el dicromo de potasio, para poder sacar la cantidad de electrones, multiplicamos los exponentes por la electronegatividad, igualándolos a 0, dándonos 6. En cuanto al sulfato de potasio, debido a que es una sal, podemos disociar con la ecuación de oxisol, obteniendo 3 en el cromo, y ya que se reduce ya que gana electrones. En la reductiva, el dicromato de potasio, podemos sacar la cantidad de electrones multiplicando los exponentes con la electronegatividad, igualándolos a 0, dándonos 6. En cuanto al sulfuro de potasio, debido a que es una sal, podemos disociarlo con la ecuación de oxisol y obteniendo 3 como en el cromo. Y podemos determinar que se reduce ya que gana electrones. Con esta variedad, el etanol reacciona con el dicromato de potasio, cambia el color de naranja a verde, y en los productos aumenta la temperatura, entonces una reacción exotérmica. Por esa misma razón no cambia el color. El Cortez, en 5 horas y media después, se hace una regla de 3 simple. Una hora es equivalente a 0,15 gramos partido de litro, y se buscan cuántos son en 5,5 horas. Se multiplica las 5,5 horas con los 0,15 gramos, se van las horas, y quedan 0,825 gramos partido de litro en 5,5 horas. El alcohol, tras quedar expuesto al calor, se convierte en una reacción exotérmica, yéndose el equilibrio químico hacia los reactantes, debido a que tienden a absorber calor y desplazándose hacia la izquierda, y el color se mantiene en naranja.